Con los votos de la oposición, ayer se aprobó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en la Cámara de Diputados por el caso Danza. Gerardo Sotelo, el legislador del Partido Independiente, será el interpelante y, como saben, el centro principal de la crítica opositora es la acumulación de cargos de Danza como médico en 3 mutualistas privadas que contratan con ACE, algo que entienden violatorio del artículo 200 de la Constitución. El oficialismo, por su parte, defiende la gestión de Danza, pero espera un informe de la JUTEP que se conocería esta semana para decidir qué pasos dar. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta interpelación? ¿Qué puede arrojar en una discusión que tiene casi tantas horas de debate en los medios como las que acumula el presidente de ACE? Vamos a conversarlo con Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. 2 comentarios previos. Adelante. Uno, el café es excelente. Es muy bueno. Y eso es muy importante. Segundo, tener 2 dosis de... No, Sí, porque me lo crucé en polémica. No, 2 dosis en una semana. ¿Es mucho? Es mucho. Para mí es mucho, pero Los- trataré de Mediáticamente, hacer lo que puedo. mediáticamente, Sotelo coincidió con mucho periodista picante en su momento. Tuviste Sí. muchas duplas picantes. Sí. ¿Qué es mejor? ¿El periodista que se la da de picante y genera ese tipo de momentos? ¿O el más tranquilo y sosegado? ¿Qué es mejor para quién? ¿Qué es mejor? Y punto. Es mejor siempre el periodista exigente. Ujú. Porque te obliga a ser mejor. O sea, es mejor para todos. Salvo que tengas cosas para esconder, yo que sé, que te agarren. Ahí no hay periodista que sea bueno, salvo que sea amigo, yo que sé. Pero siempre es mejor que te exijan, yo que sé, que te pregunten las respuestas que no tenés. En el momento es más difícil, pero al final... a ver, es mejor para el público tener periodistas competentes y exigentes que tener periodistas banales o superficiales. Por lo tanto, en el largo plazo nos hace mejor a todos, hace mejor al debate público, en fin, la calidad de la democracia. Y de en alguna una manera. interpelación también puedes tener legisladores banales, superficiales. Siempre, ¿no? sí, claro. Siempre, que estén más interesados en, digamos, en la forma que O en la chicana. O en la chicana. Claro. Pero la chicana ya está incorporada dentro de la derecha, de la derecha que se da por buena de la política, ¿no? Sí. Chicana no. Hay momentos y hay dosis de chicana, ¿no? No puedes estar todo el tiempo chicaneando porque entonces se vuelve... Vos en Twitter sos muy chicanero, pero no sé si sos lo mismo en... No tanto, ya no tanto. ¿Crees que te vaya a la última? No. Dale, sí, Ya sí, está, dale con la de nuevo, última. dice, no de En el nuevo. momento que dijiste no tanto... Dale con la última, dale con la y ya última. nos metemos con la interpelación porque Nico te dejó una para usar contra Danza. Si sale en la interpelación espectacular ahí en el remate de la Es presentación. nuestro Pérez Reverte en Twitter. Para mí, cultiva esa onda. Porque es una información de Telemundo, ¿no? Que vos citás en Twitter. Que la información de Telemundo era: el presidente Orsi recibe este martes en Suárez y Reyes a una delegación del gobierno de China encabezada por el viceprimer ministro chino. Y Gerardo Sotelo cita en Twitter esa noticia y dice: Jorge, ¿cómo se dice cardama en chino mandarín? Sí. ¿Qué? Eso es un comentario político. ¿Podemos explicar No es una sí, claro, tweet? pero Bien. el sentido es obvio y lo ratifico fuera de la ironía. Ahí va. El episodio de los buques patrulleros, entre otras cosas, hay que inscribirlo en la lucha de poder geopolítico entre China y Estados Unidos. Sabemos que hubo intentos de la Embajada de Estados Unidos de que Uruguay no comprara buques chinos. Eso lo negó el expresidente Gallego. Bueno, pero hubo algún tipo de contactos, no sé si directamente de la Embajada, pero hubo... No, sí, dijo que Carlos Camil recibió un mensaje de la embajada. Ahí está. El otro día Daniel Cayani dijo que un expresidente de la República recibió el pedido de un jerarca de la embajada de Estados Unidos también. Bueno. Es decir, pero el presidente de la República dijo: créanme, eso no sucedió. Bueno, está bien, tenemos información distinta. Como sea, no es difícil imaginar que para Estados Unidos, una cosa es que comercies con China, ¿no? O que mandes celulosa o pasta de celulosa o rolos o carne de vacuna. Otra cosa es que traigas 2 buques patrulleros que vienen con tecnología china, con lo cual tenés que China tendría 2 buques
uruguayos conectados con los satélites de espionaje chino. Esa es la realidad. Es parecido al debate del 5G, ponele. Que En los de Estados alguna Unidos te medida, dicen sí. no uses la infraestructura china porque mirá que después la pueden usar con tu Exacto. contra, algo así. Digamos, Exacto, así está como, planteado, como está, entonces, como está planteado el tema, lo que sabemos es que existió esa comunicación de malestar de parte de Estados Unidos, por lo menos a Camí en su condición de presidente de la Comisión de Defensa en el Senado en su momento. Sabemos que la licitación fue dada desierta y lo que ha dicho el gobierno anterior, tanto por parte del ex ministro Javier García y el expresidente Luis Lacalle Pou, es que las presiones, en todo caso, no surtieron efecto No, porque en el camino, eso es por otra cosa. ejemplo, se aprobó la ley de derribo, que era algo que tampoco le gustaba a Estados Pero Unidos. que, ¿no? es que ahí está. Esa es la clave. No surtieron efecto el gobierno uruguayo, el gobierno de la coalición, se paró frente al pedido de Estados Unidos y le dijo que no. Pero No está del no. todo claro por qué la peripecia respecto a los barcos chinos terminó como terminó. O sea, no Se terminó todavía. bueno, no terminó la peripecia Ah, de los barcos, sí. pero la relación de por qué los barcos chinos, porque Claro. tuviste todo un tiempo en el cual todavía no había llegado a la opción del astillero Cardama, en la Sí. cual China se mostraba dispuesta a negociar, porque los precios altos de de los barcos chinos tenían que ver con las condiciones que estaban en ese pliego, que era impagable para las finanzas uruguayas, sí. era impagable antes, era impagable después cuando estaban las ofertas, era impagable antes cuando Claro. se plantearon las condiciones, o sea, ahí hubo un problema. Y después China se mostró dispuesta a decir, bueno, si se cambian las condiciones, pueden ser barcos más baratos. Y el gobierno no avanzó por ese lado. O sea, Sí. ¿por qué no avanzó cuando después sí estaba dispuesto a comprar barcos y a comprar barcos más baratos y hubo otras ¿Por qué no aceptó negociaciones? invitaciones de astillero chino también? O sea, pero volviendo al tuit, Volviendo al Jorge, tuit. ¿cómo es ese Cardama en chino mandarín? Estamos Es hablando que de Jorge Díaz. lo que yo- Y estás hablando de que eventualmente vos entendés que esto que hizo el gobierno uruguayo de buscar la salida del contrato con Cardama es para eventualmente negociar la compra de patrulleras No, chinas. Lo que digo es que tiene dos objetivos. Un objetivo político claro, que es embarrar la figura, la reputación del expresidente de la calle Pou, y otro que es tener un gesto amistoso con China. Eso es lo que... No sé si quedó claro mi afirmación. No, bueno, se queda clara tu afirmación, pero no sé si queda claro. Un guiño a China. El guiño, ¿qué guiño? Si no le El compraste- guiño si es- no- si no, le compras no. las patrulleras hay un guiño. No, si no. no, El guiño es viene. Cardama no es Estados Unidos. Esta es la delegación más importante de ¿Viste lo que fue China. la delegación? ¿No? Fue una delegación con el viceprimer ministro. Sí, una delegación. Que yo no recuerdo una delegación de este nivel de China. Todo el mundo impresionado. Exactamente. Y unos días antes se arma todo el batuque de Cardama, donde el gobierno uruguayo empieza diciendo que va en camino a rescindir, después ocurren distintos tipos de cosas, ahora están viendo, el presidente dice los buques los vamos a tener con Cardama, sin Cardama, un consorcio, en fin. Todas estas señales, ante la inminencia de la llegada de una delegación de tan alto nivel del gobierno chino, que es un socio estratégico de Uruguay, solo pueden ser interpretadas como un gesto de simpatía, porque ahora se abre algún margen de incertidumbre si no será que finalmente son los chinos Pero ¿por qué los que solo? construyen el barco. ¿De dónde sacás el argumento? ¿Desde dónde argumentás que solo se puede interpretar como una guiñada a China cuando lo que están haciendo es rescindir? Esa es una pregunta exigente, porque no tengo manera de responderla. No, puedes decir, Es desde una la conjetura. suspicacia. Desde la suspicacia. Claro, No, a ver, no te Porque entiendo, yo pero porque digo, no es un astillero suspicacia. español, o sea, no, Sí. no es un astillero norteamericano. No, bueno, de Occidente, digamos, de un país que está Integra vinculado, la parte OTAN. miembro de la OTAN, Ah. que vino con una recomendación de que había trabajado para Te el la llevo Estado que le quiere español. parar a la calle Pou, que sea un guiño a China y que justo está por ahí Bueno, la pero es que delegación. si se cae el contrato con Cardama, vos descartás que puedan venir barcos chinos. No, yo no. Bueno, estoy por lejos eso. de la jugada. Entonces, pero que es, pero que China hubiera preferido hacer los barcos, mandarnos tecnología de armas de guerra y armamento y tecnología de telecomunicaciones chino, en lugar de que vinieran de España, solo puede ser visto como un gesto de simpatía, de ¿No acercamiento. son los chinos los que nos roban los pescados también? Sí, claro, por supuesto que sí, claro, principalmente, sí. No hay un tema también. Claro, el sí, problema. bueno, se resuelve todo el problema. Claro, No y es- además, claro, por lo menos se demora Pues la era presencia eso, de claro. buques patrulleros, ¿no? ¿No te acordás, Gerardo, en el periodo pasado, en Hard Talk, este programa de la BBC, te hicieron una Sí, entrevista sí, al entonces presidente de la calle Pou,
Y lo que él planteaba era que había un problema que era, viste que lo que decía es Uruguay negocia con el que sea. Y es lo que decías, bueno, del lado estadounidense no estamos viendo que activen nada en la región. ¿No pasa también que acá Estados Unidos nos vive presionando como en este caso y tampoco te dan nada? No es que te digan, mirá, ojo con los chinos, venite con nosotros que te lo hacemos bueno, bonito y barato. Es que es peor. No te dan nada. No te dan nada, es peor todavía, porque si vos ves los criterios con los cuales el presidente Trump, o el presidente Trump, como dicen en Centroamérica, favorece al gobierno argentino y presiona al gobierno de Brasil y te da nada al gobierno de Uruguay, es mucho peor, porque entonces los criterios o son arbitrarios o forman parte de una fidelidad ideológica o enemistad ideológica que no tiene nada que ver con el mundo del comercio, como se supone que un mundo más o menos pacífico resuelve sus problemas. Es decir, mira, negociemos lo que nos resulte favorable a ambos países o a los países del mundo, luego las diferencias ideológicas que se resuelvan en el terreno de los debates, de las votaciones, pero que estamos viviendo en un mundo de locos desde el punto de vista del comercio internacional, y el que ha hecho las mayores locuras ha sido el presidente de Estados Unidos, en términos comerciales por lo menos, ¿no? Ha despatarrado el mundo y después ha recogido la piola en la medida que puede negociar algo que a veces es claro y tiene que ver con ventajas para su propio país y a veces tiene que ver con cosas que enturbian los vínculos comerciales, como las cuestiones políticas. Negocia como hizo con Argentina, como hizo con Brasil. Sí, con claro, Bolsonaro. claro, pero a ver, lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a cosas que son inaceptables. ¿Cómo el presidente de Estados Unidos va, más allá de las simpatías o antipatías, cómo va a extorsionar a un país como a ningún país, pero un país de la dimensión de Brasil, en términos comerciales, de la manera más desembosada, porque le parece mal que Bolsonaro haya sido juzgado y preso? Independientemente de cómo funciona la justicia de Brasil y si Bolsonaro es culpable o inocente, pero es inaceptable. Eso en otra época no es que no se hiciera, es que no se hacía con tal descaro. Obviamente. Lo hizo con Argentina de la misma forma. Sí, si claro. Los apoyos y pero votan a estos peronistas. Bajo esa perspectiva, ¿no tiene sentido todos los gestos de congraciarse con China que se puedan hacer? Pero en el caso de Argentina es diferente, porque más allá de la afinidad ideológica, es natural que si vuelve el kirchnerismo, vos no le podés prestar plata porque sabés cómo termina. No, está bien, pero tampoco te la jugás Pero no lo a podés. pleno. Pero claro, en víspera de una elección, que el presidente de Estados Unidos diga, si votan al que yo le digo, le doy plata. Si no, no voy a ser tan generoso. No es un tema de afinidad. Que no se veía algo parecido. Pero es que no se veía tampoco en esa época, porque se hacía de una manera, en general, ¿no? Por lo menos en Centroamérica era más complicado, se hacía de una manera más discreta. Llamaban al canciller y decían, mire, según quien ¿me explico? Ahora es a calzón quitado. Claro, pero es con Trump. No hubo ni en la época de Bush, si no es un tema de demócratas o republicanos, es un tema específico del estilo de liderazgo que tiene Donald Trump, que hay cosas que uno respalda y cosas que son, francamente... Es un negociador duro, imprevisible, pero que ha logrado recuperar, con cosas buenas y cosas malas, un liderazgo para Estados Unidos que había perdido, por lo menos en la última década. Ya que arrancaste por ahí. Pero ¿no? vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Y nos metemos de lleno con los temas domésticos. Dale. Este fue el calentamiento. ¿Quién era el cuarto integrante de Debate Abierto? Estaba Frontal. Eran 6, no 4. Estaba Bierzi, estaba Toyos. Bueno, eso es un entrevistador incisivo. Claro. Pablo Bierzi, dijiste. Sí. Bueno, se me fue. Listo, ahora. después de la tanda Estoy cansado. lo recomponemos. Ya venimos. Fácil desviarse. Ahora sí, seguimos conversando con Gerardo Sotelo, específicamente sobre lo que se aprobó ayer, que es la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por el caso Álvaro Danza, el presidente de ACE, pero va a ser Lustenberg la receptora de las preguntas, ¿no?, que Gerardo Sotelo le realizará. Después de todo lo que se habló, de todo lo que ha estado arriba de la mesa, obviamente nos queda una instancia clave que seguramente se dirima mañana, que es el informe de la JUTEP, que, según lo que ha manifestado el gobierno, que no ha sido explícito, pero lo ha dicho, bueno, estamos esperando, sea
concluyentes sobre qué haga Danza, ¿no? Si Danza tiene que dejar o no sus cargos en la actividad privada. Pero ¿con qué expectativa iría Sotelo a esta interpelación si se hace? ¿Con el objetivo de que Danza renuncie? ¿Con el objetivo de sacar más información sobre el caso? ¿Sobre dejar en blanco sobre negro cuál es la posición de la oposición? Bueno, lo primero es que voy a interpelar en nombre de la coalición. Y en la coalición hay distintas miradas sobre este episodio que es bastante simple, como estamos viendo, y vamos a ir viendo en las próximas horas desde el punto de vista jurídico, bastante complejo por todas las vueltas que ha tenido y las implicancias que tiene. En principio, lo que queremos es que se aclare qué rol cumplió la ministra en una serie de decisiones que empiezan con el encargo al estudio del Piazzo de un informe jurídico al cual se le escamoteó parte de la realidad contractual de Danza. Y justamente se le escamoteó la parte más débil, porque pedirle que se pronuncie por su rol docente, que a texto expreso está considerado o exceptuado en la Constitución, o por su rol de editor de la revista médica, no parece, o consultante, no parece que sea lo más grave. Lo más grave es que es un médico como cualquier otro, con su especialidad, atendiendo a pacientes como cualquier otro médico, lo cual claramente está en contra de las inhibiciones previstas por la ley que crea ACE, que replica el artículo 200 y por otras leyes el Código de Ética en la Función Pública, pero nosotros queremos que se solucione este tema. Ese es el primer objetivo. Acá hay una incompatibilidad con la Constitución y queremos que se solucione. Desde nuestro punto de vista, y en esto hay consenso en la coalición, el desgaste del doctor Álvaro Danza por todas estas cuestiones, porque tiene 7, 8 trabajos, porque además respondió con desaire a la oposición parlamentaria diciendo que lo tenía sin cuidado, porque no tuvo un buen desempeño cuando estuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Por todas esas razones creemos que además de que la JUTEP, como ha trascendido el informe de jurídica de la Junta, como ha trascendido también la posición del Instituto de Derecho Constitucional de la UDELAR. Para el que no sabe, son dos que por ahora vienen dando negativo para Danza, ¿no? Claro. Lo que queremos es que se resuelva. Una posibilidad, que creo que a esta altura es la mejor para todos, por lo menos para el gobierno y para la oposición, es que deje de ser el presidente de ACE. Existe otra posibilidad que consideraremos, si es que se da, que renuncie a sus vínculos privados a excepción del rol docente. Eso abriría, en fin, una nueva realidad que cuando se constituya estamos dispuestos a analizarla, pero la verdad es que hoy sigue siendo el presidente de ACE y por lo tanto tenemos previsto hacer una interpelación que probablemente sea el 24 de noviembre, a menos que antes ocurra algo significativo. ¿Está previsto entonces ya más o menos que sea el 24 de noviembre? Hoy recién hace un rato hablé con el presidente de la Cámara, porque viste cómo es, se acuerda entre el ministro o la ministra interpelada y el miembro interpelante y el presidente de la Cámara una fecha que resulte compatible. La ministra tiene 2 viajes previstos para las próximas semanas y nos plantearon en la reunión de coordinación de ayer que fuera el 27 y hoy Valdomiro me plantea la posibilidad que fuera el 24. Le dije que no teníamos problema, hubiéramos preferido que fuera la semana próxima, pero entendimos que la ministra tenía otros compromisos, así que eso es lo que está previsto hasta ahora, ¿no? Lo que ocurre es que se está dando el escenario que el gobierno había advertido que necesitaba dilucidar, que era el pronunciamiento de la JUTEP. Claro. Y bueno, hoy hubo un trascendido, mañana se presume que la JUTEP va a decir algo, va a emitir La JUTEP no hace fallos, no establece fallos, ni tampoco tiene facultades para interpretar la Constitución, pero sí tiene competencia, y es lo que debe hacer, emitir recomendaciones frente a situaciones donde la ética o la transparencia pública pueda verse cuestionada, como es el caso. El gobierno se comprometió a escuchar a la JUTEP y a tomar una decisión. Lo dijo la ministra. Una vez que esté el pronunciamiento de la JUTEP, con el doctor Danza, el gobierno va a tomar la mejor decisión. Palabras más, palabras menos. Así que esperemos a ver qué pasa mañana. Lo que se debía haber evitado llegar a esta situación, pero bueno, así no lo entendió así el gobierno y ahora hay un problema, más allá de
quién tiene razón o más allá de lo que ocurra, no está en una situación deseable ni la ministra, ni el presidente de ACE, ni el gobierno. Yo creo, soy partidario, y creo además que las recomendaciones a nivel internacional van en ese sentido. En temas que tienen que ver con la ética, si vos tenés duda, es preferible que no lo designes. Porque no se trata de que haya cometido acciones delictivas. Es decir, eso tiene que ver con el Código Penal, que establece acciones que son caracterizadas como delito. Acá este tipo de normas son preventivas. Lo que buscan proteger es la reputación, la confianza pública en las instituciones. Por lo tanto, si hay una situación que puede llevar a que la gente diga, che, pero ¿cómo contrata compite y contrata con empresas con las cuales tiene un vínculo de dependencia? Ese tipo de cosas es lo que la Constitución, adelantándose muchos años a la Convención Interamericana en materia de lucha contra la corrupción, decía que era incompatible ejercer al mismo tiempo, para evitar cualquier sospecha, no porque haya cometido hechos dolosos o delictivos, sino para evitar que alguien piense que está de los dos lados del mostrador. Es como lo de serlo y parecerlo. Y Sí, aplicarías esa misma... Parecerlo, es así exactamente, eso es la norma preventiva, ¿no? ¿Y aplicaría esa misma vara, por ejemplo, a Leonardo Cipriani, que fue presidente de ACE, viniendo como directivo del Círculo Católico, y ahora volvió al Círculo Católico? Es una persona que está muy cuestionada, mucha gente sospecha de si no hay algo ahí. Sin embargo, él no cometió ninguna ilegalidad, ningún acto irregular. Por ejemplo, el día de mañana la coalición es gobierno. Vos dirías, mejor Cipriani no lo pongamos como presidente de ACE porque ya está sospechado. Mejor serlo y parecerlo. Claro, en el caso de Cipriani cumplió con todas las disposiciones, es decir, renunció, ocupó el cargo de presidente de ACE, pasó el periodo en el cual no puede volver a cumplir ese rol y luego volvió. Es inevitable que alguien diga, pero dejó de ser, después volvió. Y hay una serie de decisiones que el Frente Amplio entiende que favorecieron precisamente al lugar donde estaba antes y donde estuvo después. De acuerdo, pero vos sabés que no es tan claro, o sea, y ahí vamos a otro episodio que es muy complicado. Porque Aumentaron numéricamente 50% las compras al Círculo Católico, ¿no? Claro, pero durante su periodo. Está bien, pero hay el convenio que rescindió el doctor Danza, que en persona se ocupó de hacerlo rescindir, incluso de comunicarse con las autoridades del Círculo Católico, siendo que él es empleado de empresas que compiten con el Círculo y que eventualmente, así como tienen un convenio con una empresa privada, pueden tenerlo con otra que se presente, de la cual él es empleado, en un hecho realmente que debe haberse excusado, como hacía el doctor Cipriani. Cuando aparecían los temas vinculados a la médica, al Círculo Católico, el doctor Cipriani se excusaba, no votaba. ¿Viste cómo estamos hablando de Cipriani, que es lo que va a pasar en la interpelación? Bueno, exacto, claro. No, pero es buena la pregunta de Jorge, porque lo que pasa es que la diferencia es abismal. Es lo mismo la puerta giratoria. Claro, pero la puerta giratoria está previsto en el artículo 200 que por lo menos haya un lapso en el cual no pueda volver a entrar. Pero a diferencia de Claro, pero Danza, en el caso perdón, de una cosa, Jorge. claro, pero en el caso de Danza, vos lo que planteabas era que además de ser legalista, vos sos eticista, decís, Sí. además de serlo, hay que parecerlo. En el caso de Cipriani parece que no tanto, porque ahí vos decís, no, cumplió la ley. Si parece algo raro, igual, No, bueno, no lo importa. que te digo es que es inevitable que a alguien le parezca que puede haber puerta giratoria. Eso es inevitable. Pero si gana la coalición, ¿vos pensás que habría que traer a Cipriani de vuelta? ¿Vos dirías, sí, dale nomás? No tengo ni idea, nada lo inhabilita. Nada lo inhabilita. Es decir, cumplió con la Constitución y con la ley, a diferencia de Danza, desempeñó su cargo absteniéndose de pronunciarse cuando los temas estaban vinculados al Círculo Católico, cumplió con el tiempo que prevé la ley y después volvió al mismo cargo. Es decir, cumplió con todas las normas. Pero en ese caso, es inevitable que alguien pueda decir, pero claro. volvió al mismo pero lugar. En ese Gerardo, caso, alcanza a hacerlo y parecerlo no es tan importante. No, es que lo es y lo parece por lo que hizo cuando renunció al cargo, por lo que hizo en el ejercicio del cargo, que además eso está previsto por la ley, abstenerte, retirarte, tratar de darle las garantías a los competidores del Círculo
y a la ciudadanía, decir, no, mire, el presidente se apartó, no votó, no intervino, es la antítesis de lo que está haciendo Danza. Es la antítesis que él en persona se ocupó de rescindir el convenio con el Círculo Católico, siendo que él trabaja para dos empresas que compiten con el círculo, pero créanme que no hay antecedente Gerardo, de una conducta de ese tipo. Ahí está lo ¿no? medular que te pueden controvertir desde el oficialismo. Es decir, y lo que decía Fernando Pereira ayer, creo. Danza es médico, ¿no? Danza es médico y, digamos, trabaja en diferentes mutualistas. O sea, no es Cipriani, que era director técnico del Círculo Católico, que tiene un cargo directivo, donde obviamente había vínculos mucho más estrechos, en todo caso, con las cúpulas de la institución, que hacían que las sospechas se depositaran en su accionar. Es decir, tenés digamos, cargos diferentes, ¿no? O sea, director técnico versus un doctor que trabaja en una especialidad, que es, no me acuerdo muy bien, la de enfermedades autoinmunes, creo, versus una persona que se encargaba de cosas mucho más vinculadas a las contrataciones que hace una mutualista. Entonces, si vos empezás a liar fino, a Cipriani también le pueden empezar a... pero lo primero que tenés que hacer... Le pueden caer mucho más que Lo al primero propio que tenés que Danza. hacer es hilar grueso. Es decir, la situación de Cipriani es comparable con la de Danza, es absolutamente incomparable. Cipriani renunció, Danza no solo no renunció, sino que desde ese lugar se ocupó personalmente de tomar una decisión que perjudica a los competidores de las empresas para las cuales él trabaja. Es decir, hay una distancia abismal. Pero cualquier decisión que tome vinculada a convenios con mutualistas, obviamente, Es que no en su puede, entender, pero justamente, va a pero estar eso es lo iniciada Claro. de sospecha. Pero eso es lo que el constituyente quiso evitar. Por lo pronto que no tenga contratos vigentes. Esa es la diferencia sustancial. Ajá. Y parece que no lo entiende, pero, a ver, mirá que de verdad no es fácil encontrar una situación de este tipo, porque en general, bueno, tenemos el antecedente de Baltasar Aguilar, primer gobierno Pero del Frente era Amplio. directivo de una mutualista, ¿no? Bueno, ves, ahí estamos en un problema porque la ministra, el 18 de agosto, cuando Jurídica del Ministerio de Salud Pública emite su pronunciamiento con respecto a la situación de Danza, argumenta de una manera increíble, porque la Constitución y la ley no dicen nada de que sea directivo, dice que puede seguir trabajando porque no ocupa ningún cargo de dirección. Pero es que no sé en qué parte de la Constitución y la ley dice que tiene que ocupar. Es más, en la ley de ética pública dice que no puede mantener vínculos laborales, ¿sí? En el caso de Baltasar Aguilar hay una publicación. ¿Quién era Baltasar Aguilar? Baltasar Aguilar era el presidente de ACE en el primer gobierno del Frente Amplio. Perfecto. Pero renunció a su cargo. Primero, renunció, y la ministra dice, está publicado incluso en el portal de ACE, una noticia del 2008, les quiero informar que el doctor Baltasar Aguilar renunció porque es incompatible el cargo de presidente de ACE con su desempeño como cardiólogo clínico, a lo cual va a poder volver porque es la profesión que ama. Es decir, no habla la ministra, o en todo caso, además de que Aguilar era cooperativista de una cooperativa médica en San José, dice expresamente que es incompatible el desempeño de una especialidad, cardiología, en la clínica. No hay ninguna diferencia con Danza, que es médico de medicina interna en la clínica. Es decir, de nuevo encontramos una intención de disimular, de ocultar lo que es evidente, pero lo fue evidente desde el primer momento. Es decir, que el doctor Danza no podía ejercer, o no puede, simultáneamente actividades o profesiones que tengan relación directa o indirecta con el organismo que preside. Es más, esto no se ha comentado, porque en el estudio del Piazzo sostiene que su rol de médico consultante puede desempeñarlo, porque dice, y esto es razonable, no está regulado el tema del médico consultante, dice que es un rol que se asimila más a la docencia. Siendo esta la tarea de orientación Claro. puntual como consultante a otros profesionales respecto de casos concretos de pacientes, no se advierte ni que directa ni indirectamente pueda existir una relación con ACE, ni mucho menos un conflicto de interés. Se trata de una actividad muy puntual respecto de los pacientes de otro prestador que no constituye ni tarea de dirección ni de gestión que puedan estar relacionadas de forma alguna con ACE. Está la Constitución, la Ley 18.261, el Código de Ética, no dicen una palabra
de que sea necesario que haya conflicto de interés. Quieren prevenir el conflicto de interés. Pero además, yo estuve averiguando, porque acá la prueba del 9 es si el médico consultante es una actividad que tenga relación con ACE. Entonces averigüé, digo, en ACE, ¿hay médicos consultantes? Hay médicos consultantes. Bueno, entonces es una actividad que está directamente relacionada con la actividad que él desempeña en las mutualistas privadas, por lo cual, desde mi punto de vista, tampoco podría ser. Pero vamos a exceptuarlo, si querés, porque en definitiva no puede desempeñarse como médico. Que todas las demás, además de médico consultante. Claro. Y Gerardo, tengo que ir cerrando, pero antes, ante la opinión pública, no se puede dar este escenario, te lo planteo así, ¿no? Aparece el informe de la JUTEP, no le da a favor de ANSA. En el gobierno lo evalúan ese informe y básicamente ANSA, para seguir como presidente de ACE, renuncia a las actividades que la JUTEP le señale, acá no puede seguir. Si ustedes siguen encarnizados con el tema diciendo, mira, la verdad que no alcanza, porque ya se mandó la macana, no nos gustó cómo respondió, nos parece que el talante no fue el adecuado, ¿no existe el riesgo en la opinión pública de que quede como que ustedes, digamos, se encarnizaron con alguien que al final, si cometió un error, fue subsanado, no pasó nada con nadie y se sigue adelante? Porque yo me imagino que probablemente el discurso de Orsi sea, bueno, no te impacientes, Gerardo, se esperó el informe, se vio cuál es el informe dio esto y se siguió a la norma y ya está, lo que ustedes querían se logró. No existe riesgo que si ustedes siguen insistiendo con este tema parezca como, bueno, está al final, que lo quieren crucificar a ANSA. Y sí, es que no hay ningún encarnizamiento, no lo hay en mí, no lo hay en términos generales en las decisiones de la coalición. Si el escenario es ese que tú planteas, que es un escenario, yo te diría que hoy es el esperable. el más altamente probable. Si el escenario es ese, y esto es una opinión personal, pero que la he chequeado con otros compañeros de la coalición, es muy probable que no se realice la interpelación. No lo sé, porque eso se tiene que configurar en la realidad. Es decir, no es que me quedo con uno y con otro no. Puede cumplir su rol docente, porque eso está exceptuado por la Constitución. La ley es mucho más severa y habla de que tiene que desempeñarse de forma honoraria. Pero ahí tuviste, perdón, un solapamiento eventual de horas de ACE con la UDELAR, según el informe aquel de Así Nos Va también. Ahí ustedes no tienen ningún tipo de problema. Algunos compañeros sostienen, a ver, esto es una falta y para un presidente de un organismo público de la dimensión de ACE es una falta inaceptable. De todas maneras, atendiendo a lo que dice el amigo, yo creo que si renuncia a sus contratos privados, desaparece la causa principal, al menos por la cual iniciamos la interpelación. Caería la inconstitucionalidad y yo creo que quedaría en condiciones legales de desempeñarse como presidente de ACE. Otra cosa es si políticamente es lo mejor, pero eso no es el objeto de la interpelación, ni tampoco le podés cuestionar al gobierno que tome una decisión que, en todo caso, quien más se perjudica es el propio gobierno. Pero están todos alineados más o menos con eso, porque da la impresión de que hay... Yo creo, no todos, hay pero... algunos elementos en la oposición que están... Bueno, hay algunos que están más duros. Yo creo que va a privar la cordura y la mesura, porque si ese escenario se configurara en las próximas horas o en los próximos días, la verdad es que podríamos decir que teníamos razón en lo que reclamábamos. Y bueno, después seguirá Danza en la presidencia de ACE sin sus contratos privados y veremos cómo desempeña su tarea, que en definitiva es lo que deberíamos estar juzgando a favor, en contra. Pero no queda debilitada su imagen, decís. Pero es que ya está debilitada su imagen, Sapo, y sí. Ayer lo que se dijo fue todo durísimo, ¿no? Por parte de la oposición a la hora de fundamentar el voto de ir hacia la interpelación. Bueno, pero ahí cada uno dice lo que quiere. Yo me hago cargo de lo que dije yo, no de lo que dice pero los demás. Da la impresión de que se ha convertido en algo personal. Vos dijiste al pasar al principio que no tuvo un buen desempeño en la comisión. No lo tuvo, pero a ver. No sé si ahí está el origen de ese problema, pero se le dijo de todo. Sí, de vuelta, yo me hago cargo de lo que dije. Yo creo que, y además así he encarado este tema de la interpelación. Para mí lo sustancial es la inconstitucionalidad, la violación de la ley. Si se resuelve eso, en mi opinión, pero esperemos que se resuelva, estamos dispuestos a reconsiderar la realización de la interpelación,
Y bueno, invitaríamos a todos a reflexionar sobre lo que pasó, porque la verdad es que hay un tema que está en el trasfondo de todo esto, y es que por decisión del gobierno nos obligó a debatir sobre lo obvio. Sí, pero es que es tan claro el texto de la Constitución. Y hubo maniobras, procedimientos inadecuados por parte de Danza Seguro, como la manera como engañó, no el estudio del Piazzo, porque el estudio del Piazzo no lo engañó, le dijo, pronúnciese sobre esto y sobre esto. Tal vez engañó a la ministra, tal vez engañó al presidente, porque después cuando fue al Senado con su currículum, ahí aparece que es médico. Porque si no lo hacía, ahí sí que cometía un delito, ¿sí? El delito de falsificación ideológica, porque en un documento público alteraba su estado, dice la identidad o el estado. Ahí no lo hizo. El Senado se pronunció con todos los elementos, pero se argumentó en base a un informe al cual se le escamoteó. Ese tipo de conductas no son propias de un presidente de un organismo público, pero será responsabilidad del gobierno lo que pase de aquí en más si es que se configura el escenario de la renuncia a sus contratos privados, que sería un gran avance, por cierto, ¿no? Cristina Maeso y el padre Chalela, 5 de 6. Claro. Nos falta uno. Selva todavía. Andreoli estuvo Selva también. Andreoli, perfecto. Claro, lo que pasa es que algunos no estuvieron al mismo tiempo. Bien, perfecto. Hablando de debate abierto, ¿no? Olvídate de tema, ¿no? Posible miembro interpelante. Lo ponemos. Sí, hoy hay interpelación, veremos qué pasa en las próximas horas. Sí. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, exquisito el café. Dosis de Valmeli en una semana es... Pero hoy muy duro. tranquilo. No, todo. no bien. Pero Mirá ojo que- me dijo que te iba a invitar al hueso para la semana que viene. No, Ay, en la misma semana Jefa, 3 no puedo, Jefa. no me da. Tantas cosas que podremos hablar. Ya venimos. Gracias. Gracias. Fácil desviarse. Hola, soy Violeta Urquiz Berea y te quiero invitar este 28 de noviembre a ver Quiero decir te amo en el Teatro El Galpón. Si